Bueno, hola amigos, nuevamente un video más. Este es, digamos que la continuidad del anterior. En este les voy a explicar y a enseñar la manera correcta de cómo armar el codo para que nos quede con los grados requeridos y ir corrigiendo el pequeño error que hayamos tenido durante el proceso de corte de las virolas. Y entonces con este método podemos calcular algunas medidas importantes para en el momento de armarlo pues garantizar que nos quede de 60 grados, y obviamente con su respectivo radio. Es el mismo ejercicio, tenemos los mismos datos: tubería de 22 pulgadas, radio de 870 y codo de 60. Entonces básicamente para armar el codo tenemos que hallar estas medidas que son importantes a la hora de armarlo, ¿sí? Estas distancias rectas desde la base de la lámina donde vamos a empezar a armar el codo, ¿sí? Esta distancia aquí acá, esta distancia de aquí acá, exactamente donde termina o se une cada punto de virola, ¿cierto? Y esta de acá. Y las distancias que lo separan desde el radio a cada una de ellas, o sea, se nos van a formar triángulos, ¿sí? Nos van a formar triángulos. Entonces, para poder calcular esas distancias, tenemos que básicamente primero identificar los grados como tal. Entonces, por ejemplo, en el primer triángulo, este grado de aquí viene siendo de 30 grados, obviamente la mitad del de 60. En el segundo triángulo, 30 más los 20 de la otra virola, se nos forma un ángulo aquí de 50. Y finalmente el último obviamente es de 60, ¿cierto? Tenemos un primer triangulito que es el de 10, que este triángulo que se nos forma aquí, desde aquí hasta acá, hasta la de parte del radio. Tenemos que calcular de este triángulo, tenemos que calcular la hipotenusa, que es este triángulo que tenemos aquí. Tenemos que calcular la hipotenusa, que la hipotenusa es la que vamos a utilizar para calcular ya el resto de los demás triángulos, porque es la misma, ¿sí? Porque parte exactamente del punto, de los puntos de uniones. Entonces, bueno, para calcular eso, entonces básicamente al radio le restamos la mitad del tubo y nos va a dar esta primera medida desde aquí hasta acá. En este caso es 590.6, que es la que yo tengo aquí, 590.6. Entonces, para calcular la hipotenusa de este triángulo, lo que hacemos es lo siguiente: tenemos el cateto adyacente al ángulo y necesitamos hallar la hipotenusa. Entonces, en este caso, ¿qué función usamos? Usamos la del coseno, correcto. Como necesitamos hallar la hipotenusa, entonces al despejar la hipotenusa, es decir, al pasar la hipotenusa que está dividiendo aquí, al pasarla para acá, el coseno de alfa pasará a dividir el adyacente. Entonces en la calculadora, al hacer 590.6 dividido por el coseno de 10, nos va a dar una hipotenusa de 599.7. Eso lo pueden hacer en la calculadora y les va a dar 599.7. Entonces ya 599.7 tenemos de hipotenusa para los demás triángulos. Entonces desarrollemos este primero de aquí, este primer triángulo aquí, donde el de 30 grados. Entonces, como ya sabemos que desde aquí, desde este punto hasta acá, es la hipotenusa, es decir, 599.7, entonces cogemos 599.7. En este caso vamos a hallar el cateto opuesto al ángulo de 30, ¿cierto? Entonces lo que cogemos es la función del seno, ¿cierto? Necesitamos hallar el opuesto. El opuesto a pasar por acá, simplemente el seno de alfa multiplica la hipotenusa. Entonces 599.7 por el seno de 30 grados, esta primera altura de aquí nos va a dar que es 300. Ahora, ese mismo vamos a hallar inmediatamente el cateto adyacente de ese triángulo, que es esta medida que tenemos aquí, de aquí a acá. Entonces decimos que 597.7 por el coseno, porque también pasa lo mismo, ¿cierto? Tenemos aquí, necesitamos hallar el adyacente al pasar para acá, pues el coseno de alfa va a multiplicar la hipotenusa. Entonces 597 por el coseno de 30, esto nos va a dar que este cateto adyacente de aquí es de 519.3. Entonces aquí hallamos la primera triangulación. Ahora vamos con la segunda, el de 50 grados, es decir, desde este punto hasta acá y de aquí hasta acá. Ya sabemos que tiene una elevación, un ángulo de 50 grados aquí, que es este ángulo que se nos forma acá. Entonces hacemos lo mismo, otra vez es la misma hipotenusa, 599.7
hallemos el opuesto, sería por el seno de 50. Entonces nos dice que este opuesto de aquí es de 459.4. Hallamos inmediatamente el cateto opuesto y hacemos lo mismo. La hipotenusa, que es 599.7 por el coseno de 50 grados, pues nos da que este es de 385.5. y ya finalmente hallamos el último. Ya para el último si no utilizamos la hipotenusa. ¿Por qué? Porque ella se va desde el borde del tubo. Esta misma medida de aquí a acá es exactamente la misma medida que hay de aquí a acá, es decir, 590.6. entonces en este caso no utilizamos la hipotenusa de este triángulo, sino que utilizamos esta medida acá, 590.6, que vendría siendo la hipotenusa de este último triángulo, de 590.6 por el coseno de 60, porque este sí ya es el ángulo completo de 60. Entonces nos viene dando que este cateto opuesto aquí es de 511.5 y 590.6 por el coseno de 60 para hallar el cateto adyacente, nos viene dando que este es de 295.3. Entonces, ya teniendo esta triangulación, ya básicamente lo que hacemos es que en la lámina, que aquí se lo dibujé en 3D, digamos así, quedó un poquito no me quedó bien el codo, pero al menos quiero pues que se entienda lo que les quiero decir. En la lámina trazamos los ejes de simetría, ¿sí? Los ejes de aquí, en donde la distancia de este eje con este eje va a ser obviamente el radio del codo, que es de 870. Y empezamos a trasladar cada una de estas medidas de acá de los catetos adyacentes. Empezamos a trasladar acá también. De la de 295.3 trazamos paralela a esta, de parte del radio. Trazamos una de 293, otra de 385.5, la otra de 519.3 y la de 590.6 para poder ubicar la primera virola y ahí centrar el tubo. Entonces cuando ya se vaya a poner la segunda virola, esta de aquí, al ponerla, entonces nos debe de coincidir colocando una escuadra sobre la lámina. Al ponerla exactamente en este punto, al elevarse, deberá pegar exactamente aquí en el borde de este tubo. Ahí estamos garantizando de que sí tiene por lo menos la altura. Y luego vamos a medir desde aquí hasta acá su elevación, que debe coincidir con esta primera medida acá, que es de 300. Si coincide los 300 y al poner la escuadra nos da también con la de 519.3, entonces la virola cumple con los 30 grados. Así hacemos también con la segunda. Bueno, también otra manera de verificar es que a medida que vayamos ubicando, podemos poner una regla aquí que pegue aquí sobre el corte del tubo, y que al pegar acá en la lámina pues coincida también con el punto de partida del radio, es decir, este de aquí, es decir, poner reglas que vayan así. A medida que vamos colocando cada virola, cuando coloquemos la segunda virola hacemos lo mismo también, colocamos la escuadra. Este punto de acá nos debe coincidir con la segunda línea, con la de 385.5, la escuadra, y nos debe dar la altura que calculamos acá, que debe ser 459.4. Si nos da la triangulación, la virola está perfecta. Y finalmente colocamos la última virola, también hacemos lo mismo, la triangulación, colocamos la escuadra, una escuadra siempre grandecita, pues debe ser 24 pulgadas, pues dependiendo también del tamaño del tubo. Claro que esto es para tuberías grandes, eso siempre se lo he recalcado, todos los desarrollos y toda la enseñanza que yo hago aquí en mis videos para trabajos grandes, en donde tenemos que garantizar obviamente que todo el desarrollo como tal nos quede a la perfección, para que pueda encajar en el momento de hacer en el montaje y no vaya a haber inconveniente alguno, porque no es lo mismo lidiar con una piececita pequeña que con una pieza colosal. Entonces por eso tenemos que garantizar desde el armado que todo nos quede perfecto. Entonces al colocar la escuadra aquí nos debe coincidir también con el borde final del ángulo, y obviamente volvemos a medir la altura, nos debe coincidir también con la que medimos acá, que es 511.5, y finalmente poner también la regla que nos dé línea también con el punto de partida. Si todas estas medidas nos dan, el codo tiene las medidas que se requieren, que son 60 grados y con su radio de 870. Y así, mi amigo, garantizamos un perfecto armado del codo.
vuelvo y le recalco, el corte es muy importante, porque va a garantizar de que no vayamos a tener complicación a la hora de armar el codo. Si por algún motivo hay un pequeño error en un corte, en una virola, por eso es que es bueno armarlo de esta manera, porque si cometiste algún error, cuando lo vayas a poner aquí en esta triangulación te vas a dar cuenta del error que cometiste y puedes corregirlo y no sumárselo a las demás virolas cuando ya termines de armar el codo, porque entonces pues ya al final no te va a dar esta última medida, que es la más importante, ¿sí? La de bisel a bisel, donde va empalmada pues el codo con otra tubería. Entonces nada amigos, eso es todo. En el próximo video le estaré explicando cómo calcular los codos en una tubería, para unir dos tuberías en campo, cómo medir dos tuberías en campo y así saber el codo que las va a unir. Ese va a ser el tema del próximo video, que va a ser un poquito larguito porque siempre es un procedimiento algo larguito, pero muy práctico, muy útil a la hora pues de calcular estas cosas. Entonces nada amigos, espero que estos videos les sean de mucha ayuda y estaremos pendientes para un próximo video. Saludos.